Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Las ideas no se respetan. En este capítulo vamos a hablar de un tema que probablemente todos hemos tenido cerca alguna vez. O bien conocemos a alguien que haya utilizado alguna vez este tipo de, comillas, medicamentos, o nosotros mismos hemos ido a alguna farmacia o a algún médico y nos ha recetado para alguna enfermedad, para un resfrío, para algo así, un medicamento de tipo homeopático. Pero ¿sabemos realmente de qué se trata la homeopatía? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos cuáles son los principios que hay detrás de su supuesto funcionamiento? ¿Y si realmente merece ser llamado medicina? Por otro lado, ¿es verdad que la homeopatía es una pobre industria casi artesanal que está combatiendo contra las grandes farmacéuticas para protegernos de los malvados empresarios que quieren solo quitarnos dinero con los medicamentos que nos venden? Vamos a tratar de explorar todos esos temas y ver si de verdad la homeopatía es algo certero o se trata de una tontería más en la que creemos. Pero espera, antes de que empiece el video, te quiero pedir que si el contenido que estamos generando te gusta, te llama la atención, te parece interesante, por favor le des me gusta a este video, comentes abajo y te suscribas al canal. Si nos estás viendo por YouTube, si nos estás escuchando por Spotify, por iVoox o por Amazon Music, por Apple Podcast, por cualquiera de otras herramientas, busca el botón seguir o busca darle me gusta, también deja comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok estamos principalmente activos. Y seguirnos ahí también, para que te enteres de las novedades que vienen, de los capítulos que siguen y de las cosas que vamos a estar hablando. Ok, vamos a partir haciendo un poco de historia y entendiendo de qué se trata la homeopatía. La homeopatía surge en 1796 de la mano de un médico alemán llamado Samuel Hahnemann. Sí, Hahnemann, el mismo de la farmacéutica. No sé si han visto estas farmacéuticas Hahnemann que producen remedios homeopáticos. La misma persona. Este médico alemán ejerció durante poco tiempo la medicina porque se desilusionó muy pronto de la práctica médica. Hay que entender que la medicina en la época en que Hahnemann fue médico no estaba tan desarrollada como la vemos hoy y habían prácticas que eran muy duras para los pacientes. De hecho, en ese tiempo prácticas comunes eran la sangría o las purgas como tratamiento de las enfermedades o medicamentos que llegaban a contener hasta 64 sustancias medias random, medias aleatorias y que probablemente generaban más sufrimiento al paciente que lo que generaba la propia enfermedad. Entonces Hahnemann al ver esto se desilusiona un poco, dice que no puede ejercer la medicina en esas condiciones, que él no sería capaz de causarle más sufrimiento a sus pacientes del que están experimentando por la enfermedad. Por lo tanto abandona la práctica médica y se dedica a traducir textos y a generar textos de científicos. Tenemos que entender también que en esa época, como les decía, la medicina estaba comenzando a desarrollarse como práctica basada en la ciencia. El método científico también estaba en sus inicios, estaba recién planteándose los principios científicos para poder hacer análisis de enfermedades o de fenómenos en general. Por lo tanto, muchas de las cosas que se hacían en medicina obedecían a la experiencia, obedecían a tradición oral, obedecían también a creencias de la época y no se sustentaban en análisis críticos. Mientras se encontraba trabajando en estas traducciones, Hahnemann comenzó a experimentar con sustancias, por ejemplo con la corteza de un árbol llamado chinchona, en búsqueda de sustancias que pudieran curar determinadas enfermedades. En este trabajo se dio cuenta que, por ejemplo, este árbol en particular producía síntomas similares a los de la malaria. Ahí es donde Hahnemann, entre comillas, rescata o sigue el planteamiento de otros médicos anteriores. Incluso algunos homeópatas plantean que el propio Hipócrates en Grecia, 400 años antes de Cristo, ya planteaba este principio de que lo similar cura lo similar. Esto quiere decir que si una sustancia produce determinados síntomas en una persona sana, la misma sustancia puede curar una enfermedad con síntomas similares.
Y este es uno de los principios base de la homeopatía, ¿vale? Hay que recordarlo siempre, lo similar cura lo similar. Esto es lo que los homeópatas plantean. Es decir, que por ejemplo, si tú tienes una alergia que te hace llorar los ojos, si tomas un remedio basado en cebolla morada, que también hace llorar los ojos, eso te podría curar. En este proceso de experimentación, Hahnemann se da cuenta de que necesita disminuir un poco los efectos de alguna de estas sustancias que está usando o con las que está experimentando. Porque algunas tienen efectos o síntomas, causan síntomas que son molestos o que son perjudiciales para los pacientes. Es entonces cuando introduce lo que podríamos llamar el segundo principio de la homeopatía, que es la dilución. ¿Qué quiere decir esto? Que él diluye los compuestos activos, diluye estas sustancias en agua o en alcohol, que es fundamentalmente lo que se diluye hoy día estas sustancias, a fin de disminuir los efectos negativos que traen. Pero Hahnemann postula, y los homeópatas postulan, que al diluirla no se pierden sus propiedades. Peor aún, o sea, más terrible aún, ellos postulan que mientras más diluida una sustancia, más aún es la potencia de esta sustancia. Es decir, a mayor dilución de un compuesto X se potencia más el efecto del medicamento homeopático. Y esto se ha apoyado en la historia de la homeopatía en teorías que ya están ampliamente refutadas, como la que el agua tendría memoria. Es decir, el agua podría, y otras sustancias, podrían almacenar memoria de los efectos de las sustancias que pasan por esa agua. Ustedes comprenderán que si eso fuera verdad, la mayor cantidad de agua que tomamos día a día estaría afectada por la memoria de, qué sé yo, las aguas hervidas que circulan por ahí, los químicos que circulan por el agua, los peces que circulan por el agua. Por lo tanto, no sé qué efectos podría tener eso en el agua que tomamos todos los días. Pero para ser justos, no es solo la dilución lo que le da la potencia al remedio homeopático. Hahnemann introduce una tercera cosa, una tercera arista en este proceso de construir remedio homeopático, y es lo que llama sucusión. La sucusión, esta palabrita que suena a hechizo de Harry Potter, no es más que agitar vigorosamente la dilución. Eso quiere decir que para poder activar el principio activo que estoy poniendo en esta dilución, lo que hago es agitarlo como si fuera una coctelera y así producir o potenciar el efecto de la sustancia que estoy diluyendo. Si se fijan, por eso los cócteles son tan emborrachadores. A partir de toda su investigación, Hahnemann desarrolla un texto que se llama El Organón del Arte de Curar, que es un texto que es utilizado hasta el día de hoy por los homeópatas. En este texto él compila todos sus conocimientos, la investigación que había hecho, las sustancias que descubrió, los principios de la homeopatía, pero además introduce un término aún más extraño, si es posible, que lo anterior, que son los miasmas. Estos miasmas es lo que Hahnemann indica como la causa subyacente de una enfermedad, y que vendrían a ser una suerte de perturbación de la fuerza vital del paciente, y que si se tratan solo los síntomas, la enfermedad podría retornar o volverse aún más grave, puesto que no estamos tratando esta causa subyacente de la enfermedad. Pero aquí no hablamos de lo típico que decimos de que no basta con disminuir la fiebre de una persona que tiene fiebre, sino que tenemos que analizar si es que hay un proceso infeccioso detrás de esa fiebre. No, Hahnemann hacía alusión a algo un poco más metafísico, por llamarlo de alguna manera, esta perturbación de la fuerza vital del paciente. Y él además planteaba que habían, de hecho, solo 3 miasmas que producían todas las enfermedades. Después algunos homeópatas tomaron esto y lo fueron ampliando. De hecho, hasta el día de hoy la teoría de los miasmas, incluso entre los mismos homeópatas, es discutida. Lo que creemos de verdad es que Hahnemann planteó el tema de los miasmas para poder justificar algunas fallas en las terapias que ofrecía la homeopatía. Es decir, tenías que seguir tratándote porque había un miasma, había una causa fundamental que estaba produciendo tu enfermedad y que no tenía relación con los síntomas, y por eso el tratamiento fallaba, porque no estabas tratando la enfermedad inicial, y por lo tanto probablemente se justificaba tratamientos más largos, otras sustancias y cosas del estilo. En el siglo XIX la homeopatía se hizo muy popular, de hecho se introdujo en Estados Unidos hacia el 1825,
había más de 15.000 practicantes de homeopatía en todo Estados Unidos, se organizaron escuelas de homeopatía y fue muy popular sobre todo porque comparado con los tratamientos de la época era mucho menos invasivo, mucho menos agresivo en el tratamiento de las enfermedades. Sabemos a día de hoy que tampoco tenía efectividad de ningún tipo, así como no causaba daños, tampoco causaba mejoras. Pero en esa época, comparativamente hablando, era mucho mejor. Se cree además que la homeopatía contribuyó de manera positiva al desarrollo de algunas técnicas científicas y médicas que tenemos hoy día. Por ejemplo, los estudios clínicos, por ejemplo, el abandonar tratamientos como la purga y la sangría por búsquedas un poco más científicas. Por lo tanto, no todo es malo en el desarrollo de la homeopatía. Pero sin duda hoy día tenemos el conocimiento suficiente para poder determinar que hoy día no sirve. En esa época también fue ampliamente cuestionada y de hecho hacia ya finales de 1867 muchos lugares de Europa, muchos homeópatas estaban abandonando la práctica. Fue ampliamente criticada por sectores de la ciencia, sobre todo por este tema de las diluciones. Por lo tanto cae en desgracia. Con la venida del siglo XX la homeopatía resurge nuevamente. De hecho se cree que los nazis destinaron mucho presupuesto y mucho tiempo a tratar de investigar sin éxito los principios de la homeopatía. Y finalmente hoy día tenemos, si uno mira a día de hoy, hay muchos médicos, muchos farmacéuticos que recomiendan este tipo de medicamentos. Algunos toman posturas como de decir, bueno, si no hace nada tampoco es malo que la gente tenga acceso a ellos. Otros yo creo que sacan algún beneficio de la venta de estos medicamentos, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero quizás lo más grave es que hay países que aceptan como parte de lo que llaman medicina alternativa, en particular en Chile se hace eso, la práctica de la homeopatía como una disciplina incluso científica. Y eso está muy mal. O sea, a día de hoy sabemos que la homeopatía no es otra cosa que una pseudociencia, que no tiene base científica ni en su práctica, ni en su aplicación, ni en su efectividad. Por lo tanto, que haya organismos como el Ministerio de Salud que desarrollan un reglamento que avala esta práctica no contribuye a quitar la ignorancia de las personas respecto de cómo realmente opera este método pseudoterapéutico de medicina. Pero bien, ¿cómo se preparan los compuestos homeopáticos? Voy a tratar de dar un ejemplo. Aquí tengo 100 ml de agua. Lo voy a vertir en este vaso. ¿Vale? Es solo agua. Y por otro lado voy a tomar de este vasito de aquí 1 ml de colorante para alimento rojo. ¿Vale? Vamos a tratar de ser lo más preciso posible para que este colorante homeopático resulte. Ok, aquí tengo 1 ml de colorante rojo. Vamos a echarlo todo en 100 ml de agua. Esto sería una dilución que en homeopatía se conoce como 1C. ¿Vale? Entonces, cada proceso de dilución, cada 1C implica diluir una parte del compuesto activo en 100 partes de un elemento que diluya, en este caso agua. Y luego, para hacer una dilución 2C, tengo que tomar nuevamente 100 ml más de agua. Y esta vez lo que voy a hacer es tomar de la dilución que hice originalmente, que si se fijan está, los que estén viendo el video en YouTube verán que está muy roja, ¿cierto? Voy a tomar 1 ml de esta dilución, ¿vale? Que es 1C, y la voy a diluir en 100 ml de agua, ¿vale? Ahí le ponemos todo. Si se fijan, esto me da lo que en homeopatía se conoce como un 2C. De nuevo, para los que estén viendo el video de YouTube, esto es 1C, es decir, 1 ml de colorante rojo diluido en agua, y esto es 2C, o sea, 1 ml de esta dilución original 1C en 100 ml de agua. Bien, ahora ¿qué sería 3C? De nuevo, vertimos 100 ml de agua, ¿vale? Y ahora voy a tomar mi dilución 2C, ¿vale?
voy a sacar 1 ml y lo voy a poner en 100 de agua. Yo no sé ustedes, pero aquí ya no se ve muy rojo. Esto tiene un leve dejo de rosado, pero es prácticamente agua. Entonces, esto es una dilución 3C. Si yo tomo de nuevo 1 ml de esto, 1 ml de esta dilución original, y nuevamente vierto 100 ml de agua, ¿vale? Y aplico nuevamente 1 ml de la dilución anterior, esto sería un 4C. Este proceso se repite n cantidad de veces y hay medicamentos como el oxicodilum, que es recomendado para el resfriado, que tiene una dilución de hígado de pato en 200C. Esto quiere decir que ellos pasaron de esta dilución original, que es 1C, es decir, 1 ml del compuesto activo en 100 ml de agua o alcohol, lo que usaran para diluirlo, y lo repitieron este proceso 200 veces. Ahora quiero que piensen, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula de este colorante rojo que yo usé originalmente esté presente en esto que recién es 4C? Y luego piensen, ¿cuál es la probabilidad de que una molécula de este colorante rojo llegara a estar presente si yo hago esto 200 veces? Prácticamente nula. Y esto es uno de los mayores elementos que refuta la eficacia de la homeopatía. Ahora, quizá algunos me dirán, pero Miguel, te faltó la sucusión. Quiere decir que si yo hiciera esto y agitara esto, probablemente esto se le volvería un colorante rojo homeopático potentísimo. Suena bastante ridículo si uno lo mira desde ese punto de vista. Ahora, con las pastillas homeopáticas es peor, porque las pastillas homeopáticas son esta misma dilución, pero que se espolvorea en cápsulas de azúcar o de lactosa. Entonces, es menos factible aún que esta dilución tenga alguna propiedad subyacente del compuesto activo que originalmente los componía. En este caso, colorante rojo. En el caso de los medicamentos homeopáticos puede ser belladona, hígado de pato, qué sé yo, cebolla morada, lo que sea. Eso es lo que están comprando cuando compran un medicamento homeopático. Y aquí vamos a otro de mis postulados. Mucha gente dice, ok, pero esto es una especie de conocimiento ancestral, ¿cierto? Y confunde la homeopatía con la herbolaria. La herbolaria es este uso ancestral de las hierbas medicinales para tratar enfermedades que proviene de los pueblos originarios, ¿cierto? Tengo otras cosas que decir respecto a la herbolaria, pero en principio la herbolaria y la homeopatía son dos cosas totalmente distintas. Tienen procedimientos distintos. Y por último, la herbolaria tiene el principio activo presente. En cambio, la homeopatía, como vemos, dadas las diluciones, que ojo, aquí estoy usando el principio original de Hahnemann, que era la dilución 1C, 2C, 3C. Hay homeópatas que apuntan a diluciones menos extremas, que no lo hacen 1 a 100, sino que lo hacen 1 a 10. Pero de todas maneras, la cantidad de compuesto activo que llega al medicamento que tú compras en la farmacia, y que no son baratos, yo les pido que vayan a farmacias y vean cuánto cuesta un medicamento homeopático como el oxicodilum o como, qué sé yo, tranquilizantes, cosas que hay. De hecho, les voy a dejar aquí link a videos de otros youtubers, de la Cata Schrödinger y de Tamayo, que han hecho o han puesto videos haciendo experimentos de tomar una caja entera de ansiolítico o de tranquilizante o de pastillas para dormir homeopáticas. Si tú te tomas una caja entera de estos medicamentos, te deberías morir en cuestión de minutos. Pero, como la homeopatía no es nada más que agua con azúcar, no te pasa nada. Puede sonar innecesario, pero de todas maneras lo voy a hacer. No estamos recomendando consumir ningún tipo de medicamento sin receta médica.
Y si se trata de un medicamento homeopático, te recomiendo no consumirlo ni siquiera si te lo receta un médico. Mucha gente que defiende la homeopatía te va a decir que estás de la mano de las grandes farmacéuticas. Ojo, yo no quiero defender a las farmacéuticas. No digo que las farmacéuticas no hagan negocio con la venta de medicamentos, yo creo que eso es obvio. Lo que sí me parece es que las farmacéuticas que desarrollan homeopatía no son blancas palomas, como dicen por ahí. No creo que lo hagan por amor al arte, no creo que de verdad no sea un negocio. O sea, analiza el proceso de construcción de estos medicamentos. ¿Cuánta plata crees que gasta una farmacéutica homeopática en I+D, en investigación y desarrollo, versus lo que gasta una farmacéutica convencional? ¿Cuánta plata crees que se gasta en validaciones, en estudios posteriores, en análisis clínicos? Yo solo lo dejo los datos ahí. En Europa el año pasado los mayores productores, perdón, no el año pasado, el 2017, las empresas líderes de la farmacéutica homeopática acumularon ventas por 17.8 millones de euros. Si bien en Europa, por suerte, las ventas homeopáticas están bajando, las ganancias de estas empresas son millonarias también. Entonces, ojo ahí con usar el argumento de no defender a las grandes empresas para defender a la homeopatía. Pero bueno, ya les hablé de cómo se producen los remedios homeopáticos. Ahora hablemos un poco de cómo se sabe para qué sirve un remedio homeopático y cómo se receta, cómo se administra. Los homeópatas desarrollaron una cosa que se llaman comprobaciones homeopáticas, que en el fondo lo que hacen es, ellos teorizan sobre que determinado remedio podría producir cierto efecto y efectúan un análisis con pacientes, que en realidad, de hecho, esto mucha gente dice que es el inicio de los análisis clínicos, ¿vale? Entonces se toman varios pacientes, se les suministra un medicamento homeopático, se les pide que no consuman café, que no consuman alcohol, que no jueguen ajedrez, inclusive porque Hahnemann consideraba que el ajedrez era una cosa muy adrenalínica y por lo tanto podía afectar los resultados del estudio. Y al final del proceso se le pide a los pacientes que elaboren un relato detallado de cómo se sintieron, y con base a esto en el fondo se establece para qué sirve un determinado principio. Estas comprobaciones se reúnen en una especie de compendios de síntomas con el remedio o el principio activo que los trataría. Y esto se denomina materia médica en el fondo. Y estos compendios son los que son después consultados por los homeópatas a la hora de atender a un paciente. Al paciente se le hace un examen clínico desde el punto de vista físico, mental y emocional inclusive. Se le pide que relaten sus síntomas, y esos síntomas se toman y se cotejan contra estos índices sintomatológicos y se determina cuál es el tratamiento o los tratamientos que la persona tiene que tomar. Finalmente, la eficacia de estos tratamientos nunca ha podido ser comprobada. Si bien si uno busca por ahí en sitios especializados de homeopatía o en revistas de la materia, probablemente van a hablar de estudios científicos donde supuestamente se analizan los beneficios de la homeopatía y la efectividad de la homeopatía. La mayor parte de estos estudios tienen problemas metodológicos, tienen sesgos. Ahora, uno podría decir, como todo, la ciencia es una actividad humana y por lo tanto introduce sesgos en su quehacer, pero los estudios comparados, que son estudios, son metaestudios en el fondo, son compilados de estudios científicos que dicen, ok, se han hecho, no sé, 500 estudios científicos respecto de una materia dada con determinada metodología, y se ha logrado establecer que esos estudios de esa índole mayormente dicen que la homeopatía no tiene ningún atributo, ninguna capacidad superior a la de un placebo. O sea, placebo, cuando hablamos de placebo hablamos de esta... cuando a un paciente se le suministra un medicamento que en realidad no es un medicamento, sino que no contiene ningún principio activo. Entonces, las razones por las que la homeopatía parece funcionar muchas veces son porque se produce este efecto placebo, se produce este efecto en el que el paciente relata sentirse mejor solo por el hecho de haber consumido algo que él cree que es un medicamento. Y eso está documentado, eso es
es científicamente comprobable. Por otro lado, también está la tendencia de volver a la media. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas enfermedades que se pasan solas. Por ejemplo, un resfriado. Resfriado común dura 7 días. Si entre medio te tomas un remedio homeopático, vas a tener la impresión de que algunos días después te empezaste a sentir mejor. Pero ese es el curso natural de la enfermedad. Si no te hubieras tomado nada, probablemente te hubiera pasado exactamente lo mismo. No hay un remedio para el resfriado. Entonces, si yo me resfrío y me tomo un vaso con agua todos los días, no podría atribuir a ese vaso con agua mi mejora, sino al simple hecho de que es el curso natural de la enfermedad. Otra de las razones por las cuales hay mucho testimonio de que se sienten bien las personas o de que hay una mejoría con un tratamiento homeopático, se puede ver al hecho del efecto terapéutico de la consulta, el efecto terapéutico que tiene el ser tratado, el ser cuidado, el ser atendido. Eso también tiene un efecto terapéutico. También ha sido medido en estudios. Por lo tanto, es posible atribuir científicamente a un medicamento homeopático, a una dilución de orden 30, 40, 60 o 200, una correlación que exista consecuencia entre tomar un medicamento y una mejora. No, se ha demostrado que no. Sabemos fehacientemente que los medicamentos homeopáticos no son más que agua con azúcar. Está archi demostrado. Y en aquellos casos donde existe parte del compuesto activo todavía presente en las diluciones menores que hay, aún así es insuficiente para determinar que el compuesto activo tiene alguna injerencia en la cura de las personas. De hecho, mayormente si uno analiza en la mayoría de los países donde los medicamentos homeopáticos se venden, no están catalogados como medicamentos, porque para ser catalogado como medicamento, insisto, en la mayoría de los países civilizados por lo menos, una sustancia tiene que pasar por una serie de ensayos clínicos, por unas pruebas. O sea, lo vimos, creo que todos lo vimos con las vacunas del COVID. Si bien fue un proceso rápido, pasaron por fases de prueba, pasaron por ensayos clínicos, pasaron por aseguramientos de que no iba a existir problema. Entonces, la mayoría de los países donde hay una legislación laxa sobre esto, se hace sobre la base de que en realidad existe casi la certeza de que no van a tener ningún efecto ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos analizado? Hemos visto la historia de la homeopatía, hemos visto cómo funciona, hemos visto cómo supuestamente funciona. Creo que hemos desmitificado un poco de que se trata de pobres empresas artesanales que producen medicamentos que las grandes empresas no quieren que tú conozcas. Eso no es así. Hay una industria detrás de la homeopatía. No hay ninguna prueba científica de valor que indique que la homeopatía o algún medicamento homeopático tiene eficacia en el tratamiento, cura o de alguna enfermedad conocida. Por lo tanto, no es una práctica médica. Está muy de moda hoy en día por algunas corrientes de sociedad, algunas corrientes políticas, algunos grupos sociales, el hablar de medicinas alternativas. Y ahí se embolsan un montón de pseudoterapias por las cuales no hay ninguna comprobación. Bajo la excusa de garantizar la libertad de las personas, se permite el engaño de las personas. Se permite que las personas sean embaucadas, que las personas pongan esperanzas en cosas que no tienen ninguna base. Y esto además me parece que cuando los gobiernos, como el caso de Chile, avalan estas prácticas y peor aún las tratan de prácticas con base científica, me parece que se da respaldo a cosas que no corresponde respaldar. No podemos permitir que los recursos del Estado se destinen o avalen prácticas que no tienen base y que pueden terminar en daño al consumidor.
y que por otro lado, obviamente representan una fuente de ingresos para mucha gente. ¿Vale? Porque no es que la homeopatía tú la prepares en tu casa, no estamos hablando de un preparado que tú hagas en tu casa y eres libre de tomar, y si te parece que el tecito ultra diluido de manzanilla te hace bien, no tengo ningún problema que lo tomes. Mi problema es que esto se venda como un remedio. Mi problema es que hay gente con ansiedad, con trastornos de sueño, que usa como alternativa un remedio homeopático que nunca va a tener efecto. Entonces hay que ser un poco más drásticos, creo yo, con, primero, quitarle la denominación de medicamento. Segundo, quitarle el respaldo. No puede ser que este tipo de prácticas estén respaldadas por el Estado. Y por otro lado, difundir que la homeopatía no tiene base, difundir que estas medicinas alternativas mayormente no tienen base o cuáles son los riesgos que representan, para que las personas tomen decisiones informadas. Así termina el capítulo de hoy. Espero que el capítulo les haya parecido interesante, espero que les haya servido para aprender un poco y seguir investigando. Esta no es toda la información disponible, aquí hay solo un resumen de información que trato de poner a ustedes de la manera más accesible posible, para que ustedes sigan investigando, no para que me crean, sino que para que busquen información veraz y se hagan una opinión. Así que nada, los dejo invitados a darle me gusta, a poner sus comentarios si es que están en YouTube, a también seguirnos en redes sociales, en TikTok, como Las Ideas No Se Respetan, en las plataformas de podcast también a seguirnos y dar su opinión, y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén bien.